El 10 de abril de 2026, cuando la cápsula Orión tocó el Pacífico y los 4 astronautas de Artemis II salieron sanos, todo el mundo vio el mismo momento: el abrazo, las banderas y las sonrisas detrás de los visores. Lo que nadie vio fue lo que los científicos de Harvard estaban esperando en tierra. Llevaban meses cultivando algo dentro de pequeños dispositivos del tamaño de un pendrive USB, y ese algo era tejido vivo y médula ósea real, sacada de los propios astronautas antes del lanzamiento, convertida en chips biológicos y enviada al espacio junto a ellos, expuesta a exactamente lo mismo que sus cuerpos: la radiación de iones pesados del espacio profundo, la microgravedad absoluta, el vacío electromagnético más allá de la magnetosfera terrestre. Cuando esos chips volvieron a la Tierra, los científicos los abrieron. Lo que encontraron dentro lleva semanas siendo analizado en laboratorios de Harvard y la NASA. Y los primeros resultados apuntan a algo que los modelos anteriores no predijeron. En los próximos minutos vas a entender por qué este experimento, llamado Avatar, puede ser el hallazgo médico más importante de toda la historia del programa espacial. Más que el Apolo, más que la Estación Espacial Internacional. Porque por primera vez en 50 años, alguien mandó seres humanos más allá de la protección magnética de la Tierra. Y esta vez llevaban con ellos una réplica biológica de sus propios órganos, diseñada específicamente para medir lo que el cuerpo humano no puede decirte solo. Al final de este vídeo vas a saber exactamente qué encontraron esos chips, qué significa para los astronautas que ya han vuelto, y por qué lo que se detectó en esos tejidos cambia los planes de la NASA para todo lo que viene después. Antes del lanzamiento de Artemis II, el 1 de abril de 2026, los investigadores del Instituto Wyss de Harvard tomaron muestras de médula ósea de los 4 tripulantes: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Con esas células construyeron lo que llaman Bone Marrow Chips, órganos en miniatura, tejido vivo en un chip del tamaño de un pulgar. La médula ósea no fue elegida al azar. Es el tejido más sensible a la radiación de todo el cuerpo humano. Es donde se fabrican las células sanguíneas. Y en vuelos anteriores a la Estación Espacial Internacional, los astronautas ya habían mostrado alteraciones en su sangre que nadie había terminado de explicar del todo. La diferencia con Artemis II es crítica. La ISS orbita a 400 kilómetros de la Tierra, dentro del escudo magnético del planeta. Artemis II viajó a 406.000 kilómetros, 1000 veces más lejos. En ese territorio, la radiación de partículas pesadas cósmicas, los iones de carbono, hierro y silicio que atraviesan la materia como si no existiera, es entre 30 y 40 veces más intensa. 2 sets de chips viajaron en la misión. Uno fue con los astronautas, expuesto a las mismas condiciones que sus cuerpos. El otro se quedó en la Tierra, en condiciones idénticas, como grupo de control. Cuando Orión aterrizó, los 2 sets fueron comparados. Los modelos que la NASA usaba para predecir los efectos de la radiación en la médula ósea estaban basados en datos de la ISS y de ensayos de rayos X en Tierra. Cuando los investigadores del Instituto Wyss compararon los chips que viajaron con Artemis II frente a los que se quedaron en Tierra, los patrones de daño en las células hematopoyéticas, las que fabrican sangre, eran más severos de lo que los modelos habían calculado. El experimento Avatar estaba diseñado precisamente para detectar este tipo de discrepancia. Lo que los modelos de simulación no capturan, el chip biológico sí lo registra en tiempo real. La razón es técnica pero concreta. La radiación de iones pesados, carbono, hierro, silicio, daña el ADN de forma diferente a los rayos X usados en los ensayos de laboratorio. Los iones pesados generan trazas de ionización muy densas que destruyen 2 hebras del ADN simultáneamente, en vez de una sola. Ese tipo de ruptura es mucho más difícil de reparar para la célula. La maquinaria interna que normalmente suelda los extremos del ADN roto tarda más en llegar, y cuando llega, lo hace con más errores. Y aquí está el primer problema real. La médula ósea puede compensar la pérdida de células hasta cierto punto. Tiene reservas. Pero si el daño supera la capacidad de regeneración, el sistema inmune empieza a fallar. Las células no se reparan. Se acumulan con errores. Y en ese escenario, el riesgo de desarrollar leucemia y otras enfermedades hematológicas sube de forma significativa. Para una misión de 10 días, la exposición estaba dentro del umbral manejable. La pregunta que los datos de los chips ahora plantean es otra. ¿Qué pasa en una misión de 30 días hacia Marte? ¿O de 18 meses? ¿Qué es lo que tardaría un viaje de ida?
Eso es lo que los chips revelaron primero. Pero había algo más debajo de ese dato. Mientras los chips de médula ósea viajaban con los astronautas, otros experimentos medían el resto del cuerpo en tiempo real. 6 sensores activos HERA, Hybrid Electronic Radiation Assessors, repartidos por la cabina, registraban la radiación en distintas partes del interior de Orión. Cada astronauta llevaba además un dosímetro personal pegado al cuerpo. Y el monitor alemán M42 EXT, con 6 veces más resolución que el usado en Artemis I, medía específicamente la radiación de iones pesados, el tipo más biológicamente dañino que existe. Los datos combinados de todos esos sensores pintan una imagen más compleja de lo que parecía antes del vuelo. Durante el paso de Artemis II por la cara oculta de la Luna, el punto más lejano de la misión, donde la Tierra ya no estaba visible y el único escudo era el propio cuerpo de la cápsula, los registros del M42 EXT mostraron pulsos de radiación de iones pesados que superaron los valores medios esperados para esa fase del trayecto. ¿El origen probable? Rayos cósmicos galácticos entrando desde una dirección sin ningún objeto entre ellos y la cápsula. Lo que eso significa para los chips de tejido se está analizando ahora. Pero el rastro en los datos es claro. Hubo momentos durante esa travesía donde el bombardeo fue más intenso de lo que los modelos habían predicho para esa parte de la trayectoria. El escudo térmico del Orión está diseñado para el calor de la reentrada, no para la radiación cósmica. El casco de aluminio de la cápsula, aunque reduce algo la exposición a partículas de baja energía, actúa de manera diferente para distintos tipos de radiación. Los iones pesados de alta energía, por su masa y velocidad, atraviesan el aluminio sin demasiada dificultad, y cuando lo hacen, en algunos casos generan partículas secundarias dentro del material que añaden una segunda capa de daño sobre la primera. Los 4 astronautas de Artemis II recibieron una dosis de radiación que, según los propios cálculos de la NASA, está dentro de los límites permitidos para la misión. Eso es cierto, pero esos límites están calculados sobre modelos de predicción que los datos de los chips ahora demuestran que subestimaban el daño en tejido real. Los modelos predecían un nivel de daño. Los chips midieron un nivel mayor. Y si los límites de seguridad están calibrados sobre modelos que fallan, ¿qué significa entonces estar dentro de límites seguros? Esa es la pregunta que los investigadores del Wyss Institute llevan semanas intentando responder con precisión antes de publicar los resultados completos. Aquí es donde la historia da un giro que cambia la lectura de todo lo anterior. El experimento Avatar no fue diseñado para detectar daño y punto. Fue diseñado como lo que los investigadores del Instituto Wyss llaman un avatar biológico, una herramienta que permite, por primera vez, medir en tiempo real cómo reacciona el tejido de un astronauta concreto al espacio profundo antes de que ese daño se manifieste como síntoma clínico. Esa distinción es la que importa. Durante el Apolo, la medicina espacial era retrospectiva. Mandaban a los astronautas, los traían de vuelta, los examinaban, y si encontraban algo malo, intentaban entender por qué. Neil Armstrong y los demás astronautas lunares del Apolo tuvieron tasas de enfermedades cardiovasculares más altas que astronautas de misiones en órbita baja, según un estudio de 2016 de la Universidad de Florida publicado en Scientific Reports. Ese dato llegó décadas tarde, cuando los astronautas del Apolo ya eran mayores y cuando no había nada que hacer con él. Artemis II hizo algo completamente distinto. Mandó los chips de tejido al espacio con los astronautas vivos y sanos, los expuso exactamente al mismo entorno y los trajo de vuelta para analizar célula a célula lo que el espacio profundo hace a la biología humana antes de que ese daño se vea desde fuera. El resultado más inesperado no fue el grado del daño en la médula ósea. Eso era predecible, aunque mayor de lo modelado. El resultado inesperado fue en los patrones de respuesta celular. Las células de los chips mostraron mecanismos de reparación de ADN que no siguen los modelos establecidos para radiación de laboratorio. Las células reaccionaron al daño de iones pesados de una forma que los investigadores no habían observado antes en experimentos terrestres. Algunos genes de reparación se activaron más tarde de lo esperado. Otros no se activaron en absoluto durante las primeras horas tras el daño, cuando más se necesitaban. Y unos pocos se activaron en exceso, señal de que la célula estaba intentando compensar algo que sus mecanismos normales no alcanzaban a procesar. Lo que eso implica es concreto. Las estrategias farmacológicas de protección contra la radiación que la NASA estaba desarrollando para misiones a Marte están calibradas sobre los patrones de respuesta que se dan en Tierra en modelos celulares irradiados con equipos de laboratorio.
Si los patrones en espacio profundo son diferentes, y los chips dicen que lo son, esas estrategias tienen que ser revalidadas. Todas. Los 4 astronautas de Artemis II llevan semanas pasando por un protocolo médico exhaustivo. Análisis de sangre cada pocos días para rastrear cambios en los recuentos celulares. Escáneres para detectar posibles alteraciones estructurales. Muestras de saliva para medir marcadores inmunes. Porque la NASA sabe que los virus herpes y varicela, que el sistema inmune mantiene dormidos en condiciones normales, tienden a reactivarse durante el vuelo espacial cuando las defensas bajan. También hay controles de visión. El líquido cefalorraquídeo que rodea el cerebro se desplaza hacia la cabeza en microgravedad y esa presión puede deformar los globos oculares y alterar la agudeza visual. Es un efecto documentado en astronautas de larga estancia en la ISS, y aunque Artemis II duró solo 10 días, los médicos de la NASA están midiendo si hubo algún cambio. La NASA ha publicado que todos están en buen estado de salud. Eso es probable y probablemente cierto para los efectos inmediatos. El problema real con la radiación de iones pesados es que sus consecuencias más graves, el riesgo aumentado de ciertos tipos de cáncer, no se manifiestan en semanas sino en años o décadas. Son invisibles ahora. Por eso, los chips de Avatar son la herramienta que cambia el campo de juego. Permiten ver el daño a nivel celular ahora, cuando todavía hay tiempo de buscar contramedidas, en lugar de esperar a que los efectos aparezcan en la salud de los astronautas años más tarde. El Instituto Wyss ya está comparando los chips de los 4 astronautas entre sí. Cada uno es diferente. Cada cuerpo respondió de forma ligeramente distinta a la misma radiación, al mismo viaje, a las mismas condiciones. Esas diferencias individuales, que en un modelo genérico se promedian y desaparecen, aquí son datos. Datos que abren la posibilidad de personalizar los protocolos de protección. Ajustar la dosis de medicamentos radioprotectores según cómo reacciona el tejido de cada astronauta concreto, no según lo que hace una célula promedio en un laboratorio de tierra. El plan de la NASA para Artemis IV, la misión que tiene que aterrizar en la Luna en 2028, incluye una versión mejorada del experimento Avatar, con más tipos de tejido, hígado, pulmón, células del sistema nervioso central, con más sensores, y con la información de Artemis II ya incorporada en los modelos predictivos, de manera que lo que se mida en Artemis IV se compare contra una línea de base real, no contra una simulación. Ese es el camino hacia Marte. Lento, más complicado de lo que parecía en los discursos de celebración, pero por primera vez construido sobre datos reales del cuerpo humano en el lugar donde tiene que funcionar. Lo que Artemis II confirmó es algo que la medicina espacial llevaba décadas asumiendo sin poder medir bien. El espacio profundo hace cosas al cuerpo humano que los laboratorios en tierra no replican de forma precisa. Los modelos fallan. Los chips de Avatar pusieron números concretos a ese fallo por primera vez. El problema con los programas espaciales que van deprisa, los que prometen fechas antes de tener los datos, es que los datos llegan después. A veces llegan a tiempo para corregir el rumbo. A veces llegan demasiado tarde. Con Artemis II llegaron antes. Eso es lo que hace que este experimento sea diferente a todo lo anterior. Y es lo que los científicos del Instituto Wyss llevan semanas intentando que el resto del mundo entienda. Si quieres seguir el progreso de la misión Artemis y todo lo que la NASA todavía no está contando en voz alta, suscríbete. Cada semana hay más de lo que parece.